Capítulo 44. Con Mahatma Gandhi en Guarda. Bienvenidos a Guarda. Mahadev Desai, secretario de Mahatma Gandhi, saludó a la señorita Bless, al señor Wright y a mí con estas cordiales palabras y un obsequio de vellones de Kadar, algodón casero. Nuestro pequeño grupo acababa de llegar a la estación de Guarda muy temprano, una mañana de agosto, feliz de dejar el polvo y el calor del tren. Enviamos nuestro equipaje en una carreta y nosotros ocupamos un automóvil descubierto con el señor Desai y sus compañeros Babasaheb Desmukh y el doctor Pingale. Después de un corto viaje por los lodosos caminos del campo, llegamos a Magambadi, el ashram del santo político de la India. El señor Desai nos condujo enseguida al estudio donde, con las piernas cruzadas, se hallaba Mahatma Gandhi. Con la pluma en una mano y un trozo de papel en la otra, en su rostro brillaba una amplia y cálida sonrisa. «Bienvenidos», escribió en hindi, pues era lunes, su día semanal de silencio. Aunque este era nuestro primer encuentro, nos miramos uno a otro afectuosamente. En 1925 Mahatma Gandhi honró a la escuela de Ranchi con su visita, escribiendo en el libro de visitantes un amable tributo. El pequeño santo de 45 kilos irradiaba salud física, mental y espiritual. Sus suaves ojos oscuros brillaban con inteligencia, sinceridad y discernimiento. Este hombre de Estado se ha enfrentado, victorioso, ante miles de batallas sociales, legales y políticas. Ningún otro líder en el mundo ha logrado un lugar tan seguro en el corazón de su pueblo como el que Gandhi ha ocupado en millones de iletrados de la India. Estos, en espontáneo tributo, le han asignado su famoso título, Mahatma, alma grande. Por ellos únicamente, Gandhi limita su vestidura al conocido taparrabo, símbolo de su unidad con las pisoteadas masas que no pueden proveerse de otra cosa. Los residentes del ashram están enteramente a su disposición. Tengan la bondad de llamarlos para lo que se les ofrezca. Con característica cortesía, el Mahatma me entregó esa nota, escrita rápidamente, mientras el señor Desai nos conducía del despacho a la casa de los huéspedes. Nuestro guía nos llevó, a través de los huertos y campos de flores, a un edificio con techo de tejas y ventanas de celosías. En el patio anterior había un pozo de unos 8 metros de ancho que se utilizaba, según el señor Desai, para dar de beber al ganado. Junto a él yacía una rueda giratoria de cemento para descascarar arroz. Cada uno de nuestros pequeños cuartos demostraba no tener más que lo mínimo indispensable, una cama de cuerdas trenzadas a mano. La cocina, de blancas paredes encaladas, presumía de su grifo en un rincón y un hornillo para cocinar en el otro. Simples sonidos campestres llegaron a nuestros oídos: el graznido de los cuervos y el trino de los gorriones, los mugidos del ganado y el golpe de los cinceles con que se labraban piedras. Al advertir el diario de viaje del señor Wright, el señor Desai abrió una página y escribió en él una lista de votos satyagraha que han hecho todos los fieles seguidores del Mahatma, satyagrahis. No violencia, veracidad, no robar, celibato, no posesión, trabajo corporal, control del paladar, intrepidez, igual respeto para todas las religiones, swadesi, el uso de las manufacturas caseras, libertad de los intocables. Estos 11 principios deben observarse como votos en espíritu de humildad. El mismo Gandhi firmó esta página al siguiente día, anotando también la fecha, 27 de agosto de 1935. 2 horas después de nuestra llegada, a mis compañeros y a mí nos llamaron para el almuerzo. El Mahatma estaba ya sentado bajo la bóveda del pórtico del ashram al otro lado del patio, enfrente de su estudio. Unos 25 satyagrahis descalzos se hallaban sentados en el suelo ante platos y tazas de latón. Después de una oración comunitaria rezada al unísono, sirvieron la comida en grandes platones de latón. Chapatis, pan de trigo integral sin levadura, rociados con ghee, talsari, vegetales cocidos en cubitos y mermelada de limón. El Mahatma comió chapatis, remolacha cocida, algunos vegetales crudos y naranjas. A un lado de su plato había un montón de hojas de neem, conocidas por su sabor intensamente amargo y por su notable efecto purificador sobre la sangre. Con una cuchara separó una porción y la puso en mi plato. Yo engullí mi porción con agua
recordando mis días de la niñez, cuando mi madre me había obligado a tragar la desagradable dosis. Gandhi, sin embargo, masticó lentamente la pasta de Nin sin revelar malestar alguno. En este pequeño incidente noté la habilidad del Mahatma para apartar su mente de los sentidos a voluntad. Recordé la famosa apendectomía que le realizaron hace algunos años. Rehusando los anestésicos, el santo había charlado alegremente con sus discípulos durante la operación, revelando con su serena sonrisa que no tenía conciencia del dolor. La tarde nos dio la oportunidad de charlar con una eminente discípula de Gandhi, la señorita Madeleine Slade, hija de un almirante inglés, ahora conocida como Miraben. Su rostro firme y sereno se iluminaba de entusiasmo mientras me hablaba en fluido hindi de sus actividades diarias. El trabajo de reconstrucción rural es gratificador. Un grupo de nosotros va todas las mañanas, a las 5 en punto, a servir a los aldeanos de las cercanías y a enseñarles principios de higiene. Aprovechamos la oportunidad para limpiar sus letrinas y las chozas de barro y techo de paja. Los aldeanos son iletrados y no pueden ser educados sino por el ejemplo, y reía alegremente. Miré con admiración a esta inglesa de alta cuna, cuya verdadera humildad cristiana le permitía hacer de basurera, trabajo que generalmente ejecutan únicamente los intocables. Vine a la India en 1925, me dijo. En esta tierra me siento como si hubiese regresado a mi hogar. Ahora jamás desearía retornar a mi antigua vida e intereses. Conversamos un rato sobre Estados Unidos. Siempre me complace y sorprende, dijo, el apreciar el profundo interés en temas espirituales que manifiestan numerosos norteamericanos que visitan la India. Las manos de Miraben pronto se encontraron ocupadas en el charca, la rueda de hilar, omnipresente en la India rural debido a los esfuerzos del Mahatma. Gandhi tiene muy buenas razones económicas y culturales para fomentar el restablecimiento de las industrias caseras, pero no aconseja la repudiación fanática de todo progreso moderno. La maquinaria, los trenes, los automóviles y el telégrafo han desempeñado un papel muy importante en su propia colosal vida. 50 años de servicio público en prisión o fuera de ella, luchando diariamente con detalles prácticos y duras realidades en el mundo político, solo han contribuido a aumentar su equilibrio, la liberalidad de su pensamiento, su sensatez y su apreciación humorística del peculiar espectáculo humano. Nuestro trío disfrutó de la cena de las 6 de la tarde como huéspedes de Babasaheb Deshmukh. Las 7 de la tarde, hora de oración, nos halló de regreso en el ashram de Maganvadi. Subimos a la azotea, donde 30 satyagrahis permanecían agrupados en semicírculo alrededor de Gandhi. Él se hallaba sentado sobre una estera de paja y frente a él tenía un antiguo reloj de bolsillo. El sol del ocaso alumbraba apenas las palmeras y los banianos. El susurro de la noche y los grillos había comenzado. La atmósfera era la serenidad misma. Yo me sentía cautivado. El señor Desai dirigía un solemne canto que era coreado por el grupo. Luego siguió una lectura del Gita. El Mahatma propuso que yo hiciera la oración final. Qué divina unión de pensamiento y aspiración. Un recuerdo para siempre. La meditación en la azotea de Warda, bajo las tempranas estrellas. Puntualmente a las 8, Gandhi terminó su silencio. Las labores hercúleas de su vida le obligaban a emplear su tiempo al minuto. Bienvenido, Swamiji. El saludo del Mahatma no me llegó esta vez por escrito. Descendimos a su despacho, amueblado simplemente con esteras cuadradas, sin sillas, un escritorio bajo con libros, papeles y algunas plumas ordinarias. No había plumas estilográficas, y un reloj corriente que hacía tic-tac en un rincón. Todo se hallaba impregnado de una atmósfera de paz y devoción. Gandhi mostraba una de sus cautivadoras sonrisas, cavernosa y casi sin dientes. Hace años, se explicó, comencé la observancia de un día de silencio a la semana con el objeto de tener tiempo para ocuparme de mi correspondencia. Pero ahora esas 24 horas se han convertido en una vital necesidad espiritual. Un mandato periódico de silencio no es una tortura, sino una bendición. Estuve de acuerdo sinceramente. El Mahatma me preguntó sobre América y Europa. Conversamos sobre la India y las condiciones del mundo. Mahadev, dijo Gandhi al entrar el señor Desai,
Tenga la bondad de hacer los preparativos en el auditorio de la ciudad para que Swamiji hable allí sobre yoga mañana por la tarde. Al darle al Mahatma las buenas noches, él tuvo la consideración de ofrecerme una botella de aceite de citronela. Los mosquitos de guarda no saben nada de ahimsa, Swamiji, dijo riendo. A la mañana siguiente, nuestro pequeño grupo desayunó muy temprano con un potaje de trigo con melaza y leche. A las 10:30 nos llamaron al pórtico del ashram para almorzar con Gandhi y sus satyagrahis. El menú de entonces incluía arroz integral, una nueva selección de vegetales y semillas de cardamomo. La tarde me halló recorriendo los alrededores del ashram, donde pastaban algunas imperturbables vacas. La protección de las vacas es una pasión de Gandhi. Para mí, la vaca significa todo el mundo subhumano, que le permite al hombre extender sus simpatías más allá de su propia especie, explicó el Mahatma. El hombre, a través de la vaca, se ve impelido a realizar su identidad con todo lo que vive. ¿Por qué los antiguos rishis escogieron la vaca para exaltarla? Es obvio para mí. La vaca en la India era el mejor símbolo. Ella prodigaba abundancia. No solamente daba leche, sino que hizo posible la agricultura. La vaca es un poema de piedad. Uno lee la piedad en tan dócil animal. Ella es una segunda madre para millones de seres humanos. Proteger a la vaca significa proteger a toda la silente creación de Dios. La llamada del orden inferior de la creación es tanto más contundente porque es muda. Para el hindú ortodoxo existen ciertos rituales diarios obligatorios. Uno es Bhuta Yagna, una ofrenda de alimento al reino animal. Esta ceremonia simboliza el cumplimiento de las obligaciones del hombre para con las formas menos evolucionadas de la creación. Instintivamente atadas por la identificación corporal que también corroe la vida humana, dichas criaturas carecen de esa cualidad racional, liberadora, que es peculiar en la humanidad. Bhuta Yagna refuerza así la disposición del hombre de ayudar al débil, mientras él, a su vez, es asistido por los innumerables cuidados de elevados seres invisibles. El hombre está también obligado a velar por la renovación de los dones de la naturaleza, pródiga en la tierra, el mar y el cielo. Las barreras de la evolución que obstruyen la comunicación entre la naturaleza, los animales, el hombre y los ángeles astrales son superadas a través de estos diarios rituales, expresiones de un silencioso amor. Otros 2 yagnas diarios son Pitri y Nri. Pitri Yagna es una ofrenda de oblación a los antepasados, símbolo del reconocimiento del hombre, de sus deudas con las generaciones pasadas, la esencia de cuya sabiduría ilumina a la humanidad de hoy. Nri Yagna es una ofrenda de alimento a los forasteros o a los pobres, símbolo de la actual responsabilidad del hombre, sus deberes para con sus contemporáneos. Temprano aquella tarde practiqué un Nri Yagna con una visita al ashram de Gandhi para niñas. El señor Bright me acompañó en el viaje de 10 minutos. Las jóvenes y diminutas cabecitas surgían cual flores en lo alto de los saris de múltiples colores. Al final de una breve plática en hindi que di al aire libre, los cielos desataron un repentino aguacero. Riendo, el señor Bright y yo subimos al automóvil y regresamos a Maganvadi a toda velocidad en medio de una lluvia torrencial. ¡Qué intensidad tropical y qué chapoteo! Al entrar otra vez a la casa de huéspedes, me conmovió de nuevo la notable simplicidad y el evidente espíritu de sacrificio que se advierten en todas partes. La promesa de Gandhi de no posesión surgió en los comienzos de su vida de casado. Renunciando al vasto ejercicio de su profesión de abogado, que le aportaba un ingreso anual de más de $20,000, el Mahatma distribuyó toda su riqueza entre los pobres. Sri Yukteswar solía mofarse con gentil finura de los comunes e inadecuados conceptos de la renunciación. Un mendigo no puede renunciar a su riqueza, decía el maestro. Si un hombre se lamenta, mi negocio ha fracasado, mi mujer me ha abandonado, renunciaré a todo e ingresaré en un monasterio. ¿A qué sacrificio mundano se está refiriendo? Él no ha renunciado a la riqueza y al amor. Estos han renunciado a él. Santos como Gandhi, por el contrario, no solamente han cumplido sacrificios materiales tangibles, sino la más difícil renunciación a las motivaciones egoístas y metas privadas, fundiendo todo su ser en la corriente de la humanidad como un todo. La extraordinaria esposa del Mahatma, Kasturbai, no hizo objeción alguna cuando él omitió reservar una parte de su riqueza para uso de ella y sus hijos. Casados muy jóvenes, Gandhi y su esposa
hicieron la promesa de celibato después del nacimiento de 4 hijos. Heroína tranquila en el intenso drama que ha sido su vida en común, Kasturbai ha seguido a su esposo a la prisión y ha compartido tanto sus ayunos de 3 semanas de duración como buena parte de sus interminables responsabilidades. Ella le rindió a Gandhi el siguiente tributo: te agradezco el haber tenido el privilegio de ser tu compañera y colaboradora en la vida. Te doy las gracias por el más perfecto matrimonio en el mundo, basado en brahmacharya, autocontrol, y no en el sexo. Te agradezco por haberme considerado tu igual en tu labor en favor de la India. Te doy las gracias por no haber sido uno de esos esposos que emplean la mayor parte de su tiempo jugando en las carreras de caballos, con mujeres, vino y canciones, cansándose de sus esposas e hijos, como el niño se cansa pronto de sus juguetes. Cuán agradecida estoy de que no haya sido uno de esos esposos que consagran su tiempo a hacerse ricos con la explotación del trabajo de otros. Qué agradecida estoy de que hayas antepuesto a Dios y al país frente al soborno, de que tuvieras el valor de tus convicciones y una fe completa e implícita en Dios. Qué agradecida estoy de un esposo que ha puesto a Dios y a su país antes que a mí. Te estoy agradecida por tu tolerancia conmigo ante mis defectos de juventud, cuando refunfuñaba y me rebelaba contra el cambio que habías hecho en nuestro modo de vivir, de tanto a tan poco. Cuando era una niña pequeña, viví en la casa de tus padres. Tu madre fue una buena y noble mujer. Ella me entrenó, me enseñó cómo ser valiente, cómo llegar a ser una esposa intrépida y cómo conservar el amor y el respeto de su hijo, mi futuro marido. A medida que pasaron los años y te convertiste en el líder más amado de la India, yo no tuve ninguno de los temores que acosan a la esposa puesta a un lado cuando su marido ha subido la escalera del éxito, como tan a menudo ocurre en otros países. Yo sabía que la muerte nos encontraría como esposo y esposa. Durante varios años, Kasturbai ejerció los deberes de tesorera de los fondos públicos que el idolatrado Mahatma es capaz de recaudar por millones. Muchas son las historias humorísticas que se cuentan en la India acerca del nerviosismo de los maridos cuando sus esposas usan alguna joya en las reuniones de Gandhi, pues debido a la mágica lengua del Mahatma abogando por los oprimidos, todas terminan poniendo sus brazaletes de oro y los collares de brillantes en el cestillo de la colecta. Un día, la tesorera pública Kasturbai no pudo explicar el desembolso de 4 rupias. Gandhi publicó entonces un informe financiero que inexorablemente señalaba la diferencia de las 4 rupias en las cuentas de su esposa. Muy a menudo he contado esta historia a mis estudiantes norteamericanos. Una noche, una dama de la concurrencia se exaltó, exclamando: «Mahatma o no Mahatma, si hubiese sido mi marido, le habría puesto un ojo morado por ese innecesario insulto público». Luego de un humorístico diálogo sobre el tema de las esposas americanas e hindúes, di una explicación más amplia. La señora Gandhi no considera al Mahatma como a su esposo, sino como a su gurú, el cual tiene derecho a corregirla, incluso por los errores más insignificantes, indiqué. Algún tiempo después de que Kasturbai hubiera sido censurada públicamente, Gandhi fue sentenciado a prisión por un cargo político. Mientras serenamente se despedía de su esposa, ella cayó a sus pies. «Maestro», dijo humildemente, «si alguna vez te he ofendido, te suplico que me perdones». A las 3 de aquella tarde en guarda acudí, de acuerdo con una cita previa, al despacho de aquel santo que había sido capaz de convertir a su propia esposa en una resuelta discípula. Raro milagro. Gandhi levantó la vista con su inolvidable sonrisa. «Mahatmaji», le dije, mientras me sentaba en cuclillas junto a él, sobre la estera sin cojines. «Le suplico que me dé su definición de ahimsa. Renunciar a dañar a cualquier criatura viviente, en pensamiento o acción. Hermoso ideal. Pero el mundo siempre preguntará, ¿podría alguien no matar a una cobra cuando estuviera en juego, proteger a un niño o protegerse uno mismo? No podría matar a una cobra sin violar 2 de mis promesas: intrepidez y no matar. Así pues, trataría más bien de calmar a la víbora con vibraciones de amor. No puedo reducir el nivel de mis ideales para adaptarme a las circunstancias». Con su asombroso candor, Gandhi agregó: «Debo confesar que no podría continuar conversando serenamente si apareciese aquí una cobra». Observé que encima de su escritorio había varios libros occidentales recientes sobre dieta.
Sí, la dieta es importante para el movimiento satyagraha, tanto como para cualquier otro, dijo sonriendo. Como yo sostengo que se debe observar una completa temperancia entre los satyagrahis, siempre estoy tratando de encontrar la mejor dieta para el celibato. Uno debe conquistar el paladar antes de poder controlar el instinto procreativo. La semi-inanición o las dietas sin equilibrio no son la respuesta. Después de vencer la gula, un satyagrahi debe continuar con una dieta vegetariana racional, que le aporte todas las vitaminas necesarias, minerales, calorías, etc. Por medio de la sabiduría interna y externa, con respecto a la alimentación, el fluido sexual del satyagrahi fácilmente se convierte en energía vital para todo el cuerpo. El Mahatma y yo comparamos nuestro conocimiento de buenos sustitutos de la carne. El aguacate es excelente, le dije. Hay muchos huertos de árboles de aguacate cerca de mi centro en California. El rostro de Gandhi se iluminó con interés. Me gustaría saber si pueden crecer en Guarda. Los satyagrahis apreciarían un nuevo alimento. Puede tener la seguridad de que le enviaré algunas plantas de aguacate de Los Ángeles a Guarda. Luego le dije, los huevos son un alimento que contiene muchas proteínas. ¿Están prohibidos a los satyagrahis? No, los que no están fertilizados. El Mahatma se rió de buena gana. Por varios años no recomendé su uso. Aún ahora personalmente no los como. Una vez mi nuera se estaba muriendo de desnutrición. Su doctor insistió en que tomara huevos, pero yo mostré mi desacuerdo y le aconsejé que le diera algún sustituto del huevo. Gandhi, dijo el doctor, los huevos que no están fertilizados no contienen esperma vital, por lo tanto su consumo no viola el precepto del no matar. Entonces gustosamente di el permiso a mi nuera para que comiera huevos. Pronto recobró su salud. La noche anterior, Gandhi había expresado el deseo de recibir el Kriya Yoga de la Lahiri Mahasaya. Me sentí conmovido por la amplitud mental del Mahatma y por su espíritu de investigación. Es semejante a un niño en su búsqueda divina, revelando esa pura receptividad que Jesús alababa en los niños. De ellos es el reino de los cielos. La hora de mi prometida instrucción había llegado. Varios satyagrahis entraron al cuarto. El señor Desai, el doctor Pingale y algunos otros que deseaban recibir la técnica de Kriya. Primero les enseñé los ejercicios físicos de yoga. En ellos se visualiza el cuerpo como si estuviera dividido en 20 partes. La voluntad dirige la energía por turnos a cada sección. Pronto todos estuvieron vibrando ante mí como motores humanos. Fue fácil observar las ondulantes contracciones de las 20 partes del cuerpo de Gandhi, casi invariablemente expuesto a la vista. Aunque muy delgado, no es desagradable. La piel de su cuerpo es tersa y no tiene arrugas. Luego inicié al grupo en la liberadora técnica de Kriya Yoga. El Mahatma ha estudiado con reverencia todas las religiones del mundo, las escrituras jainas, el Nuevo Testamento bíblico y los escritos sociológicos de Tolstoy. Son las principales fuentes de las convicciones de Gandhi sobre la no violencia. Él ha expuesto su credo como sigue. Creo que la Biblia, el Corán y el Zend-Avesta han sido divinamente inspirados, como los Vedas. Creo en la institución de los gurús. Pero en esta época, millones de personas deben arreglárselas en un gurú, porque es muy raro encontrar una combinación de perfecta pureza y perfecta instrucción. Pero no se debe perder la esperanza de llegar a conocer la verdad de la religión personal, porque los fundamentos del hinduismo, como los de cualquier otra gran religión, son inmutables y fáciles de comprender. Yo creo, como todo hindú, en Dios y su unidad, en el renacimiento y la salvación. Me es tan difícil describir mis sentimientos por el hinduismo como los que abrigo por mi propia esposa. Ella me conmueve como ninguna otra mujer en el mundo. No es que ella no tenga faltas. Osaría decir que tiene más de las que veo. Pero el sentimiento de un lazo indisoluble está ahí. En igual forma, mis sentimientos están junto al hinduismo, con todas sus faltas y limitaciones. Nada me encanta más que la música del Gita o el Ramayana de Tulsidas. Cuando me imaginaba que había llegado mi última hora, el Gita era mi solaz. El hinduismo no es una religión exclusiva. En ella existe la posibilidad de adorar a todos los profetas del mundo. No es una religión misionera en el sentido ordinario del término. Sin duda ha absorbido muchas tribus en su seno, pero esta absorción ha sido de un carácter evolutivo e imperceptible.
El hinduismo le dice a cada hombre que adore a Dios de acuerdo con su propia fe o dharma, y así vive en paz con todas las religiones. De Cristo, Gandhi ha escrito: estoy seguro de que si él viviera ahora entre los hombres, bendeciría las vidas de muchos que quizás jamás han oído siquiera su nombre, tal como está escrito. No todo el que me diga, Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. En la lección de su propia vida, Jesús dio a la humanidad el magnífico propósito y el simple objetivo hacia el cual todos nosotros debemos aspirar. Yo creo que él no pertenece solamente al cristianismo, sino a todo el mundo, a todas las tierras y razas. Durante mi última noche en guarda, tomé la palabra en la reunión que había sido convocada por el señor Desai en el salón del ayuntamiento de la ciudad. La sala se encontraba repleta de público hasta el alféizar de las ventanas, con unas 400 personas reunidas para oír hablar sobre yoga. Primero les hablé en hindi, después en inglés. Nuestro pequeño grupo regresó al ashram a tiempo para ver fugazmente y desear las buenas noches a Gandhi, quien se hallaba sumergido en la paz y en su correspondencia. La noche reinaba todavía cuando me levanté a las 5 de la mañana. La vida de la aldea ya estaba en movimiento. Primero, una carreta junto a las puertas del ashram. Luego un campesino con su pesado fardo en precario equilibrio sobre la cabeza. Después del desayuno, nuestro trío buscó a Gandhi para los pranams de despedida. El santo se levanta a las 4 de la mañana a orar. Mahatmaji, adiós. Me arrodillé para tocar sus pies. La India está segura bajo su custodia. Años han pasado desde el idílico episodio de Warda. La tierra, los océanos y el firmamento se han oscurecido con un mundo en guerra. Solo entre grandes líderes, Gandhi ha ofrecido su movimiento práctico de no violencia como alternativa al poder armado. Para deshacer agravios y erradicar injusticias, el Mahatma ha empleado el medio de la no violencia, que una y otra vez ha probado su eficacia. Él declara su doctrina con estas palabras: he comprobado que la vida persiste en medio de la destrucción. Por lo tanto, debe haber una ley superior a la de la destrucción. Únicamente bajo esa ley ordenada, la sociedad puede ser inteligible y la vida digna de vivirse. Si esa es la ley de la vida, debemos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Donde quiera que haya guerra, donde quiera que nos enfrentemos a un oponente, debemos conquistarlo con el amor. He encontrado que esta ley del amor ha respondido en mi propia vida como no lo habría hecho la ley de la destrucción. En la India hemos tenido una demostración visible del funcionamiento de esta ley en la más amplia escala posible. Yo no pretendo que la doctrina de la no violencia haya penetrado en los 360 millones de habitantes de la India, pero sí estoy seguro de que se ha asimilado más profundamente que cualquier otra doctrina en un tiempo increíblemente corto. Se necesita un metódico y tenaz entrenamiento para alcanzar el estado mental de la no violencia. Es una vida disciplinada, como la vida de un soldado. El estado perfecto se alcanza únicamente cuando la mente, el cuerpo y la palabra se encuentran en la armonía adecuada. Todo problema hallaría su solución si decidiésemos convertir las leyes de la verdad y de la no violencia en la ley de la vida. El ominoso desarrollo de los acontecimientos políticos mundiales destaca la inexorable verdad de que la carencia de visión espiritual conduce a los pueblos a la extinción. La ciencia ha llevado a la humanidad a comprender vagamente, si la religión no lo ha logrado aún, la inseguridad implícita en todas las cosas materiales, las cuales casi parecen estar desprovistas de sustancia. ¿A dónde puede el hombre en verdad volverse ahora, sino a su propia fuente y origen, al espíritu que mora en su interior? Consultando la historia, puede uno razonablemente afirmar que los problemas de la humanidad no han sido resueltos por el uso de la fuerza bruta. La Primera Guerra Mundial produjo una bola de nieve que estremeció al mundo con un karma de guerra, el cual creció hasta explotar en la Segunda Guerra Mundial. Solamente el calor de la fraternidad puede derretir la presente y colosal bola de nieve
del karma de la guerra, que de lo contrario arrastrará al mundo a una tercera guerra mundial, nefasta trinidad del siglo XX. Si para resolver las disputas se utiliza la lógica de la selva en vez de la razón humana, volveremos a convertir la tierra en una selva. Si no somos hermanos en la vida, seremos hermanos en la muerte violenta. En verdad, no fue para la perpetración de semejante ignominia por lo que Dios, en su amor, permitió al hombre descubrir cómo desencadenar la energía atómica. La guerra y el delito jamás han aportado beneficio alguno. Los miles de millones de dólares que se convirtieron en el humo de explosivos hubieran sido suficientes para construir un mundo nuevo, libre de enfermedades y, sobre todo, de pobreza. No una tierra de temor, caos, hambre y epidemias, la danza macabra, sino una amplia tierra de paz, de prosperidad y de conocimiento creciente. El llamado a la no violencia de Gandhi apela a la más elevada conciencia del hombre. Hagamos que las naciones no sean aliadas de la muerte, sino de la vida, no de la destrucción, sino de la construcción, no del odio, sino de los milagros creativos del amor. Uno debe perdonar ante cualquier injuria, afirma el Mahabharata. Se ha dicho que la continuación de la especie se debe a que el hombre perdona. El perdón es sagrado. Por medio del perdón, el universo se sostiene en conjunto. El perdón es la fuerza del poderoso. Perdón es sacrificio. Perdón es quietud mental. El perdón y la dulzura son las cualidades del que se posee a sí mismo y representan la virtud eterna. La no violencia es el producto natural de la ley del perdón y del amor. Si la pérdida de la vida se hace necesaria en una batalla justa, proclama Gandhi, uno debe estar preparado, como Jesús, para derramar su propia sangre y no la de otros. De ese modo, finalmente habría menos derramamiento de sangre en el mundo. Algún día se escribirán poemas épicos sobre los satyagrahis de la India, que han resistido al odio con el amor, a la violencia con la no violencia, y que se han dejado asesinar sin misericordia en vez de responder con las armas. El resultado, en ciertas ocasiones históricas, fue que los oponentes armados arrojaron sus fusiles y corrieron avergonzados, profundamente conmovidos, a la vista de seres que estiman la vida de otros por encima de la propia. Yo esperaría durante siglos, si fuese necesario, afirma Gandhi, antes de buscar la libertad de mi país a través del derramamiento de sangre. La Biblia nos advierte: todos los que empuñen espada perecerán a espada. Gandhi ha escrito: yo me denomino nacionalista, pero mi nacionalismo es tan amplio como el universo, incluye en su extensión a todas las naciones de la tierra. Mi nacionalismo incluye el bienestar de todo el mundo. No quiero que mi India se levante sobre las cenizas de otras naciones. No deseo que la India explote a un solo ser humano. Quiero que la India sea poderosa, con el objeto de que pueda contagiar a las otras naciones con su fuerza. Esto no ocurre hoy en una sola nación de Europa. Ninguna de ellas fortalece a las demás. El presidente Wilson mencionó sus hermosos 14 puntos, pero dijo: después de todo, si este esfuerzo nuestro para obtener la paz fracasa, podemos recurrir a nuestro armamento. Yo deseo invertir esa posición y digo: nuestro armamento ya ha fracasado. Busquemos ahora algo nuevo. Usemos la fuerza del amor y a Dios, que es la verdad. Cuando tengamos eso, no necesitaremos más. Mediante el entrenamiento que el Mahatma ha dado a miles de verdaderos satyagrahis, aquellos que han tomado los 11 rigurosos votos mencionados en la primera parte de este capítulo, quienes a su vez diseminan el mensaje educando pacientemente a las masas de la India para comprender los beneficios espirituales y a la postre los beneficios materiales de la no violencia, armando a su pueblo con las armas de la no violencia, que consisten en la no cooperación con la injusticia, la disposición para soportar el ultraje, la prisión y la muerte misma, en vez de acudir a las armas, atrayendo la simpatía del mundo a través de los innumerables ejemplos de martirio heroico entre los satyagrahis. Gandhi ha demostrado, de manera impresionante, la naturaleza práctica de la no violencia y su solemne poder para solucionar las disputas sin necesidad de guerras. Gandhi ha obtenido ya, por los medios de la no violencia, un mayor número de concesiones políticas para su patria
que las logradas jamás por cualquier otro líder de un país que no haya recurrido a las armas. Los métodos de la no violencia para erradicar el mal y los errores han sido aplicados de manera sorprendente, no solamente en la arena política, sino en el delicado y complicado campo de la reforma social de la India. Gandhi y sus seguidores han erradicado muchas arcaicas enemistades entre hindúes y musulmanes. Cientos de miles de musulmanes miran al Mahatma como a su líder. Los intocables han encontrado en él a su intrépido y triunfante campeón. Si hay un nuevo renacimiento para mí, escribió Gandhi, desearía nacer paria entre los parias, porque de esta manera sería capaz de ofrecerles un servicio más efectivo. El Mahatma es verdaderamente un alma grande, pero fueron millones de iletrados los que tuvieron el discernimiento de otorgarle el título. Este apacible profeta es reverenciado en su propia tierra. El campesino más humilde ha sido capaz de elevarse a la altura del desafío de Gandhi. El Mahatma cree, de todo corazón, en la inherente nobleza del hombre. Los fracasos inevitables jamás lo han desilusionado. Aun cuando su oponente le juegue en falso 20 veces, escribe, el Satyagrahi está dispuesto a confiar en él la 21ª vez, pues la confianza implícita en la naturaleza humana constituye la esencia misma de nuestro credo. Mahatmaji, usted es un hombre excepcional. No debe esperar que el mundo actúe como usted. Cierto crítico le hizo una vez esta observación. Es curioso cómo nos engañamos a nosotros mismos, imaginándonos que el cuerpo puede mejorarse, pero que es imposible evocar los poderes ocultos del alma, replicó Gandhi. Yo estoy empeñado en demostrar que si tengo algunos de esos poderes, soy un mortal tan frágil como cualquiera. Jamás he tenido nada extraordinario en mí, ni lo poseo ahora. Soy un simple individuo, capaz de errar como cualquier otro ser mortal. Reconozco, sin embargo, que poseo la suficiente humildad para confesar mis errores y desandar mis pasos. Tengo una fe inquebrantable en Dios y en su bondad, y una pasión inextinguible por la verdad y el amor. Pero no es eso lo que toda persona tiene latente en sí. Luego añadió, si podemos hacer nuevos descubrimientos e invenciones en el mundo fenoménico, ¿acaso deberemos declararnos en bancarrota en el dominio espiritual? Es imposible multiplicar las excepciones para hacer de ellas la regla. ¿Debe el hombre ser bestia primero y humano después, si ha de serlo alguna vez? Los norteamericanos pueden recordar con orgullo el éxito del experimento de no violencia de William Penn al fundar su colonia en el siglo XVII en Pensilvania. Allí no había fortalezas, ni soldados, ni milicia, ni armamento. Entre las guerras salvajes de la frontera y las carnicerías que sobrevinieron entre los nuevos fundadores y los indios piel roja, solo los cuáqueros de Pensilvania permanecieron sin que se les molestara. Otros fueron asesinados, otros fueron masacrados, pero ellos permanecieron seguros. Ninguna mujer cuáquera sufrió asaltos, ningún niño cuáquero fue asesinado, ningún hombre cuáquero fue torturado. Cuando a los cuáqueros se les obligó, finalmente, a entregar el gobierno del Estado, la guerra estalló y algunos pensilvanos resultaron muertos, pero únicamente 3 cuáqueros murieron. 3 de los que se sabe abandonaron su fe, hasta el grado de tomar las armas de defensa. El recurrir a la fuerza en la Primera Guerra Mundial no aportó la tranquilidad que se esperaba. Ha hecho notar Franklin Delano Roosevelt. La victoria y la derrota fueron igualmente estériles. Esa lección debería haberla aprendido el mundo. Cuantas más armas de violencia, mayor sufrimiento para la humanidad, enseñó Lao Tse. El triunfo de la violencia termina en un festival de luto. Estoy luchando nada menos que por la paz del mundo, declaró Gandhi. Si el movimiento de la India tiene éxito, sobre las bases del no violento Satyagraha, este dará un nuevo significado al patriotismo y aún diría, con toda humildad, a la vida misma. Antes de que Occidente rechace el programa de Gandhi como el de un soñador poco práctico, permítasenos reflexionar sobre una definición de Satyagraha, del maestro de Galilea. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal con el mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha,
ofrécele también la otra. La época de Gandhi se ha extendido, con la hermosa precisión del ritmo cósmico, hacia un siglo ya desolado y devastado por 2 guerras mundiales. Un manuscrito divino aparece en el muro de granito de su vida. Una advertencia contra más derramamientos de sangre entre hermanos. En memoria de Mahatma Gandhi. Él fue en verdad el padre de la nación, pero un loco le ha asesinado. Millones y millones de personas están de luto, porque la luz se ha desvanecido. La luz que resplandecía en esta tierra no era una luz ordinaria. Durante 1000 años esa luz se percibirá en este país y el mundo entero también la verá. Palabras del primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, poco después de que Mahatma Gandhi fuera asesinado en Nueva Delhi el 30 de enero de 1948. 5 meses antes, la India había logrado pacíficamente su independencia nacional. La obra de Gandhi, quien para entonces tenía 78 años, estaba realizada. Él sabía que su hora final se hallaba próxima. «Abba, tráeme todos los documentos importantes», le dijo a su sobrina nieta en la mañana de la tragedia. «Debo responder hoy, quizá mañana nunca llegue». En numerosos pasajes de sus escritos, Gandhi dio también indicios de su destino final. Cuando el agonizante Mahatma caía abatido al suelo lentamente, víctima de 3 balas en su frágil cuerpo agotado por el ayuno, levantó sus manos en el tradicional gesto hindú de salutación, otorgando silenciosamente la bendición del perdón. El artista inocente que había sido Gandhi en todos los ámbitos de su vida se convirtió, a la hora de su muerte, en un artista supremo. Todos los sacrificios de su abnegada vida habían hecho posible aquel gesto final de amor. Es probable que las generaciones futuras, escribió Albert Einstein en un tributo al Mahatma, apenas puedan creer que haya existido un ser así, de carne y hueso, que caminara sobre la tierra. Un mensaje del Vaticano en Roma decía: «El asesinato nos ha causado gran consternación. Gandhi es llorado como un apóstol de las virtudes cristianas». Las vidas de todos los grandes seres que han venido a este mundo para poner de manifiesto un aspecto de la virtud se hallan colmadas de un significado simbólico. La dramática muerte de Gandhi por la causa de la unidad de la India ha puesto de relieve su mensaje para un mundo que, en cada continente, se halla desgarrado por la desunión. Él ha enunciado ese mensaje con palabras proféticas. La no violencia se ha hecho presente entre los seres humanos y perdurará. Es el heraldo de la paz mundial.